siempre podamos dar gracias al Señor por todas las cosas que Él nos brinda. A veces son malas, según nosotros, pero tienen un propósito de fortalecer nuestra vida. Amén. Hay una palabra, hermanos, que está en el libro de Gálatas. La palabra del Señor, el apóstol Pablo explicaba que es útil. En el Gálatas capítulo 5, en el verso 16. El apóstol Pablo habla que la palabra de Dios es buena, es útil, nos ayuda para poder caminar. El apóstol Pablo siempre habla de la Biblia como algo fundamental. Él se refería principalmente a los libros del Antiguo Testamento. Entonces, es ahí la importancia, hermanos, con respecto a qué es la palabra de Dios. Para nosotros tiene que ser en el Salmo habla que es una lumbrera, es quien nos guía en esta vida llena de tinieblas. Entonces, si nosotros vivimos una vida cristiana, sí o sí tenemos que vivir por lo que la palabra nos enseña. Y la realidad es que aquí no hay matices. O vivimos por la palabra o vivimos por los preceptos del mundo. No hay más. No existe términos medios. O es blanco o es negro. O vivimos para el Señor o vivimos para el mundo. No hay más opción. Y el hecho que usted esté aquí escuchando la palabra del Señor es para que tome. Podemos vivir nuestra vida pensando en que cada uno de nosotros ya puede vivir a su manera. Dios lo que busca es que cada uno de nosotros podamos caminar conforme a lo que la Biblia nos enseña. La palabra de Dios nos va a guiar hacia la vida eterna. El propósito que ustedes estén reunidos aquí y que estemos juntos es para que podamos todos llegar un día a la eternidad. Un día vamos a tener que presentarnos ante el Señor. Usted y yo. Y el Señor nos va a confrontar con su palabra. No nos va a decir algo nuevo, solo lo que está aquí. Nuestra mente, por supuesto, va a ser cambiada y vamos a tener el conocimiento de Dios. Pero cuando llegue la hora de enfrentar la eternidad, va a ser a través de lo que está escrito. Entonces, es ahí la importancia de la palabra del Señor. La importancia de poder vivir en el Espíritu. La importancia de tomar decisiones. Las decisiones que tomemos hoy, el día domingo, aunque usted no lo crea, van a repercutir en la eternidad. Entonces, es ahí la importancia de la palabra del Señor. Es ahí la importancia que vivamos por ella. O mejor nos vamos al mall a esta hora y estamos ahí. Usted decide. O se va de paseo o va a disfrutar la vida en cualquier lugar. Pero si estamos acá, tenemos que vivir
Bien, vamos a leer del verso 16 hasta el verso 26. Yo voy a partir con el primero y ahí siguen ustedes y vamos uno a uno. La idea de poder ir leyendo es porque nos cuesta un poco poder a lo mejor leer en la semana. Y aquí como están acá, estamos así que uno a uno la palabra del Señor que nos va a ayudar. ¿Ya? Recuerden que al escuchar la palabra de Dios aumenta nuestra fe. ¿Ya? Y esta época es una época que es muy escasa respecto a la fe. Bien, dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Idolatría, hechicerías, ¿se dan cuenta que las enemistades están en medio de todos los inmensos pecados? Pleitos, los pleitos están también al mismo nivel que todas estas obras de la carne que son terribles. Los celos, increíble, ¿eh? Que a veces tenemos muchos celos, celamos y andamos a lo mejor deseando cosas de otras personas y nos damos cuenta que los celos y las iras o la ira que nosotros tengamos está al mismo nivel de la idolatría, la hechicería. Contiendas, disensiones, y a veces nosotros las tiramos como una categoría inferior. Herejías, mire, hemos leído dos versículos, el 20, el 21, y al final termina diciendo que los que practicamos esas cosas no vamos a heredar el reino. O sea, no nos vamos a ir al infierno, hermano. Esa es la realidad, eso es lo que dice la palabra del Señor en el verso 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, aquí utiliza una palabra de practicar permanentemente, que es muy diferente a caer y poder arrepentirse. Los que practican, los que ya les gusta, los que están permanentemente en enemistad, en pleito, en conflicto, ellos no heredarán el reino de Dios. Pero si nosotros caemos y el Espíritu Santo nos recuerda que eso está malo, nosotros nos levantamos y pedimos perdón al Señor y vamos a entrar al reino de los cielos. Por eso la palabra es de advertencia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Recuerde, más el fruto es uno solo, que está compuesto de todo esto. No es que uno diga voy a tener paz, pero voy a pelear o voy a hacer. No, el fruto es uno solo. Si no cumplimos con ninguno de esos, no lo tenemos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no seas tú, también seas tentado. Amén. Hermanos, la palabra del Señor dice que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Ya? Este es el tiempo para meditar en ella. Aquí hay una lista de cosas que son muy negativas. Luego habla del fruto del Espíritu. Y dice que tenemos que vivir en el Espíritu. Ahora viene la gran pregunta, ¿cómo vivimos en el Espíritu? Lo que primero tenemos que tener claro, somos hijos del Señor.
que en algún minuto le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. En algún minuto nos arrepentimos, en algún minuto le dijimos al Señor que queríamos caminar con Él. En algún minuto dijimos vamos a dejar de practicar el pecado y ahora vamos a dedicar a servir al Señor. Y cuando decidimos y tomamos esa decisión, el servir al Señor significa que dejo el mundo atrás. ¿Y qué significa dejar el mundo? Son las prácticas que salen en este versículo. Vivir en la carne significa que hay una naturaleza dentro de mí que me lleva a hacer las cosas que son desagradables y son malas ante el Señor, por las cuales hay un juicio para quienes practican estas cosas. Hay un juicio, o sea, el juicio de lamentablemente una de las situaciones más complejas es que nosotros nos cuesta entender, tenemos dudas. ¿Y cuál es la gran duda? Si creemos lo que la Biblia dice. Ahora, si creyéramos a lo que la Biblia dice, nosotros andaríamos viviendo en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es aquellas personas que han renacido y que son nuevas criaturas. El Señor explicó cuál era el sistema, la forma. Una noche se acercó Nicodemo a hablar con él. Nicodemo es un hombre, un principal de la sinagoga, y él fue de noche a hablar con él, porque él estaba preocupado. Y el Señor le responde, le dice, Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Luego le sigue diciendo el Señor, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor le estaba explicando a Nicodemo. Una de las cosas que él le quería explicar era que tenía que nacer de nuevo. Y él le dijo, voy a volver otra vez al vientre. Y el Señor le sigue explicando cuál era el propósito de nacer de nuevo. El propósito es reconocer a Cristo. En esa época todavía Jesús no estaba crucificado, no había resucitado. Pero para nosotros nos queda la enseñanza. ¿Cuál es el propósito? De que Cristo ha venido aquí a la tierra. El propósito de Él es que cada uno de nosotros lo miremos a Él, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces cualquiera que rechaza a Jesús, cualquiera que niegue a Jesús, cualquiera que no acepta a Jesús como su Señor y Salvador, hay un conflicto tremendo dentro de esa persona. Porque esa persona que lo hace no se está dando cuenta de que está camino no al cielo, sino que está rechazando la única forma, la única manera de ser salvo en esta vida. No existe otra forma, porque cuando llegue la hora de morir, o que el Señor nos venga a buscar, o cualquiera sea la circunstancia que tengamos que presentarnos delante del Padre, la única manera es que Cristo Jesús es el único camino, es la única forma, es su pasaporte para la eternidad. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones, hermano. Y las decisiones tienen que ser ahora, en este minuto. ¿Por qué? Porque la vida, dentro de una hora más, no depende de usted ni de mí. Depende de Dios. Dios sabe cuándo tenemos que partir o cuándo Él. El mundo está convulsionado. La convulsión que existe en este minuto, en esta sociedad, es tremenda. Si usted mira la sociedad como está, usted ve las familias cómo están, usted ve cómo están los problemas sociales, los problemas políticos, usted ve cómo está tan polarizada la situación política en nuestro país. No hay respeto por la autoridad. Existe burla, mofa y todo hacia toda la autoridad que se pueda presentar en esta sociedad en este minuto. Estamos hablando de nuestro país, Chile, que está tan alejado de muchas otras situaciones, pero ahora tenemos nosotros cada uno aquí de darnos cuenta, ver las noticias, ver diferentes actos donde las autoridades son ridiculizadas. Entonces uno dice, ¿qué respeto a quién le tienen? No hay respeto. Entonces, la venida del Señor está tan cerca que se siente en todos los aspectos. Porque usted ve que está todo prácticamente malo. Usted mira todo malo. Entonces, nuevamente les digo, ¿qué opción tomamos ante todo lo que está malo? ¿Nos metimos en nuestra cama y nos quedamos dormidos para siempre o nos salimos de nuestras casas? Pero el Señor no nos mandó a eso.
El Señor lo que quiere es que nosotros nos demos cuenta, primero, el tiempo que se está viviendo. Segundo, lo que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí, que es su salvación. Es una salvación grande, poderosa, que nos va a llevar un día a la presencia del Señor. Entonces, mientras cada uno de nosotros estemos a lo mejor muy sosegados, muy tranquilos en nuestros hogares, no nos damos cuenta de que todo lo que está ocurriendo, todas las cosas que están sucediendo en este minuto, tienen un propósito. No es que a Dios se le escapó de las manos los problemas. Dios no es que tuviera un plan B. Dios hizo esto desde la eternidad. Dios tiene un propósito. Y ese propósito Él lo va a cumplir. Lo va a cumplir en el mundo. Dios lo va a cumplir en usted. Dios tiene un propósito para usted. ¿Cuál es el problema? Que a veces nos consideramos nosotros que somos insignificantes. Es que yo no puedo. Es que no soy capaz. Esos son pensamientos que el mundo pone en nuestra mente. Satanás quiere ponerlo para que usted no pueda cumplir el propósito de Dios, pero Dios lo va a cumplir. Es que yo tengo un vicio, es que yo tengo malas costumbres. Dios lo que lo busca a usted tal como es. Dios me llama a mí tal como soy. Y Él lo que quiere es que cada uno de nosotros podamos entregar nuestra vida al Señor. Nuestra vida no está terminada. Aunque yo diga, no, tengo 85 años, como mi mamá. Pero la vida no está terminada. La vida está, ¿cómo explicarle a usted? Cada día es un día nuevo, cada día es una esperanza nueva, cada día es una forma donde podemos nosotros predicar la palabra de Dios, porque pensando, decía yo, pero si Dios nos dejó después de la pandemia vivo, ¿para qué será? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios de dejarnos con vida y salud? Para que anunciemos las verdades de quién, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cómo vivir en el Espíritu? ¿Cómo vivir nosotros pensando que andamos realmente cumpliendo la voluntad de Dios? Lo primero, hay que leer la Biblia. Si no la leemos, hermano, lo que los predicadores o las enseñanzas que usted pueda tener, son enseñanzas de una hora, media hora, y son enseñanzas que en su mente se van a retener como 10 minutos. Podrá notar alguna idea, pero lo más importante es cómo usted lee la palabra del Señor. Yo me puedo alimentar todos los días con una predicación y con eso quedo conforme. Pero esa es una exposición que hace un hombre guiado por el Señor para explicar la palabra de Dios. Pero Dios lo que quiere es que usted vaya a su pieza, abra la Biblia y le diga al Señor que quiere aprender una verdad, para que se revele Dios a su corazón. No significa que en este minuto Dios nos está revelando a usted. No significa que el Espíritu Santo no está hablándole a usted. El Espíritu Santo está permanentemente guiándonos. Pero ¿cuál es el gran propósito de la Biblia? Es que se haga una realidad en nosotros, se revele en usted. Que cuando usted esté leyendo, usted entienda. ¿Por qué? Porque esto cuesta, hermano. Si lo hago en forma mecánica y natural. Yo me pongo a leer aquí y yo decir, pero es que no entiendo. Pero si ora antes y le pide al Espíritu Santo que le ayude, va a ser muy diferente. Porque el Espíritu Santo la va a llevar a conocer cosas. Por eso muchas veces nosotros andamos de un lado para otro, que viene un inmenso terremoto, juntemos agua. Entonces usted se pone a preguntar, pero ¿y quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Cuando nosotros vamos caminando por esta tierra y de repente tomamos la locomoción colectiva, nosotros no sabemos quién va conduciendo, no conocemos a la persona. Puede ir hermano Julio, nuestra hermana, pueden ir, pero ya, que vaya otras personas que no conocemos. Y nosotros subimos, pasamos la tarjeta y nos sentamos. Y muchas veces como pasajeros nos quedamos dormidos. Miren la mansa confianza que tenemos en esa persona. Y suponiendo que las personas, no ustedes por supuesto, estén drogadas o estén funcionando mal o hayan tenido problemas, ¿cuál es la confianza que nosotros tenemos de sentarnos y dormir?
nos entregamos. ¿Y por qué no nos entregamos a la palabra del Señor? Yo siempre me he hecho esa pregunta. Yo me subo a la micro y me dan sueño. Y me quedo dormido. Y claro, y un día pensando, leyendo una historia, decía, claro, nosotros tenemos tanta confianza que nos subimos a cualquier medio de transporte, no conociendo a la persona, y nos entregamos confiadamente. Y lo peor es que uno se pone a dormir ahí. Pero cuando llega la hora de leer la Biblia, ¿por qué no es lo mismo? Porque hay una resistencia, hermano, dentro de nosotros. Esa resistencia es justamente nuestra naturaleza pecaminosa y carnal. ¿Qué es más fácil, hermano? Creer en eso porque me dejo llevar. Pero si me dejo llevar por la palabra del Señor, hay una oposición. Y la oposición es tremenda, está dentro de mí mismo. Es una oposición que no me deja buscar a Dios. Hay un deseo que es más grande que leer la Biblia. Hay un deseo que es más superior que leer la Biblia. Hay entretenciones que me quitan mi tiempo y no me dejan leer la Biblia. Hay cosas que hago que son más apasionadas que leer la Biblia. ¿Qué pasó? No nos damos cuenta, hermanos, que mucha gente el Señor usó para escribir la palabra de Dios. Mucha gente la cuidó a costa de su vida, para que nosotros hoy día del siglo XXI tengamos la palabra de Dios. Hay muchas partes del mundo donde todavía cualquiera persona que lea la Biblia lo matan. Entonces, nosotros aquí que disfrutamos de libertades, que tenemos leyes que nos amparan, tenemos una ley para que la iglesia funcione, donde si alguien viene a molestar, la ley viene y nos protege. Y no valorizamos. ¿Y cuándo vamos a valorizar eso? Cuando se acabe. Y usted va a decir, qué pena, mire qué tiempo aquello donde nos reuníamos. Ahora tenemos que andar escondidos, tenemos que andar en casa, tenemos que andar poco menos que con una hoja. Hay países donde han sacado las hojas para tener una hoja cada uno y la puedan estudiar y leer. Pero es más fácil subir una micro y confiar que voy a llegar al destino que leer la Biblia, que mi destino es de mi vida. Yo me estoy jugando mi vida, hermano. Usted hoy día se la está jugando, no es que mañana, no, ahora, en este minuto. Entonces, si nosotros no vemos la eternidad y lo vemos tan lejano, nosotros no vemos que hay dos caminos, y los dos caminos nos van a llevar a algún lugar. Entonces, es la elección que usted hace. O vivimos viviendo esta forma de vida que dice aquí los deseos de la carne, seguimos practicando estas cosas, o bien empezamos a buscar al Señor. Y la búsqueda del Señor tiene que ser de todo corazón. No puede ser por parte. Leer la Biblia, esta parte que es tan compleja, hay personas que no la leen, la saltan simplemente. Y ahora podríamos haber hablado solo de vivir en el Espíritu. Pero tenemos que leer que sí hay un problema en nosotros y que Cristo Jesús vino para destruir este problema. Pero para ello nosotros tenemos que caminar, levantarnos, decir, ya Señor, tu palabra dice que si yo te busco con todo mi corazón, tú me vas a ayudar. La palabra de Dios dice que Él venció el pecado y este pecado que ahora eventualmente pudiera atacarnos, Cristo Jesús lo venció. Entonces, ¿qué es lo que queda? Nuestra naturaleza. Y esa naturaleza es la lucha permanente que vamos a tener hasta el día que tengamos que partir a la eternidad. Yo no les mentiría, diría, no, si ahora con que usted, oremos por usted, lo unjamos con aceite, se le van a acabar sus problemas. No, los problemas persisten. Usted pasa y recibe una bendición para que usted pueda poder tener más firme su fe, su confianza y la seguridad de Dios. Pero el pecado va a seguir ahí, todos los días, a cada rato. ¿Y cuál es la única defensa que tenemos? Es la oración. Leer la Biblia para que el Espíritu Santo se mueva en usted y produzca un cambio, una manera diferente de ver la vida. Otra de las cosas, hermano, que tienen que ver con el vivir en el Espíritu, usted sabe, hermano, cuál es la función del Espíritu Santo.
Si queremos andar en el Espíritu, o sea, tenemos que saber, conocer. Dice así, el libro de Juan, capítulo 16, mi estimado hermano. El verso, vamos a leer del 7 al 10. La importancia, hermano, de poder entender. Si yo quiero vivir en el Espíritu, tengo que saber qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor dijo, yo me voy, pero voy a enviar al Consolador. Va a enviar al Espíritu y al Espíritu de Dios que nos va a llevar a conocer a Jesús. Entonces, ¿qué hemos hecho en esta época? Las manifestaciones del Espíritu Santo que la Biblia habla en cada uno de nosotros, se van a manifestar esas manifestaciones. Pero la realidad que dice la Biblia es Juan 16, del verso 7 al 9. Entonces, la realidad del Espíritu Santo, hay manifestaciones, la gente danza, habla en lengua, profecías, hacen diferentes cosas. Está bien, son las manifestaciones del Espíritu. Pero Jesús dijo, yo voy a enviar el Consolador, este Espíritu Santo, pero con un inmenso propósito. ¿Para qué? Para que vivan ustedes en el Espíritu y no vivan en los deseos de la carne. Entonces, ¿cuál es el gran propósito del Señor? Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, ya leámoslo todos juntos, porque este es fundamental, hermano. Y cuando Él venga, convencerá. Ya, el Espíritu Santo vino con un propósito en Pentecostés. Hace más de 2000 años Él descendió, dice que fueron lenguas de fuego desparramadas y muchos hablaban diferentes idiomas y podían hablar del Evangelio a diferentes personas que en ese lugar estaban reunidos. Mire, ahí tenemos un buen hermano ahí que va a decir amén fuerte. Volvamos al... Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Hermano, una de las cosas importantes, si usted y yo vivimos en el Espíritu Santo nos va a decir cuando pecamos. Derechamente. Si no tenemos esa experiencia, hermano, tenemos que buscar del Señor, que Él perdone nuestros pecados, porque no somos nueva criatura. Si el Espíritu Santo no me redarguye, no me está diciendo, hoy día te equivocaste, hoy día hablaste fuerte, hoy día hiciste algo malo. ¿Qué es lo malo? Lo primero, ¿qué es lo malo? Cuando nosotros tratamos mal a nuestro prójimo. Usted sabe lo terrible que es, si usted lee la Biblia se da cuenta, que es terrible cuando usted es áspero con la otra persona, cuando usted no le presta atención, cuando usted no escucha adecuadamente. Porque eso significa que vivimos para nosotros. Piensen en esto. Estamos tomando tecito y yo me pongo a hablar del tema que yo quiero hablar. Y viene mi hijo, Jorge, o mi señora, y ellos se pueden hablar de sus temas. Y cuando él empieza su tema, y como no es el mío, yo pesco mi celular y me pongo acá porque no es mi tema, no me interesa. Y me pongo el celular en la mesa. Cuando yo me pongo con el celular en la mesa, lo que estoy haciendo es diciendo que esa otra persona no me interesa. No me interesa lo que habla. No es mi preocupación. Y andar en el Espíritu significa que el Espíritu Santo me va a decir, es malo, Jorge. Tú tienes que preocuparte de la necesidad de tu prójimo. ¿Y cómo voy a saber de mi prójimo? Cuando pesco el celular lo guardo. Cuando logro escuchar, cuando logro mirarle a los ojos y puedo decir, a ver, háblame. Y mi mente se va a callar para yo escucharte. Por eso el mandamiento es amar al prójimo. Amar al prójimo. ¿Cómo? A nosotros mismos. ¿Y qué es lo que era eso? La ley y los profetas. O sea, si yo en ese minuto agarro mi celular y la Mayo me está hablando, me está conversando y no la tomo en cuenta, lo que yo estoy haciendo es tomar toda la ley de Moisés, toda, y echármela encima.
Así de grave es, hermano. Nosotros no logramos entender el significado es de amar al prójimo. Al prójimo no lo respetamos porque está muy cerca. Es como cuando estamos en reuniones familiares conversando. Y vuelvo otra vez a lo mismo, estoy hablando. Y no me gustan los temas que están hablando. Y no me interesan. ¿Qué es lo que hago? Me paro y me voy. ¿Qué refleja eso? Hacia la persona que está hablando. Es un desprecio. A la persona que está hablando, lo que yo le estoy haciendo es dejándola de lado. Entonces, ¿cuál es el problema, hermano, del Evangelio? No hay problema en sí si yo leo la Biblia, pero sí hay problema cuando yo no la leo, cuando yo no entiendo lo que significa amar al prójimo, cuando yo no entiendo que eso es la ley y los profetas. O sea, imagínense ustedes lo que estamos haciendo en este siglo XXI. Vivimos en la época de la gracia, estoy de acuerdo. Dios perdona nuestros pecados, pero tenemos que arrepentirnos. Eso está escrito, que Dios nos va a perdonar. Pero ¿cómo vivimos nosotros? Entonces, cuando Él venga, lo primero que va a hacer, convencer al mundo de pecado. Le insisto, hermano, no basta con manifestaciones del Espíritu Santo, no basta con profecía, no basta eso. Eso es una parte de un todo, y el todo es esto. El Espíritu Santo viene y nos va a convencer de pecado. Cuando usted esté almorzando y saque su celular, acuérdese, guárdelo, apáguelo. ¿Por qué? Porque es más importante la persona que está al lado mío. Es más importante que el celular. Es más importante una predicación del celular. Porque hay tiempo para todo. Y cuando es tiempo de comer, es tiempo de comer. Cuando es tiempo de conversar, es tiempo de conversar. Y cuando haya tiempo para ver el celular, va a haber tiempo. Pero, hermanos, entendamos, el Espíritu Santo vino, ¿para qué? Para que nos convenza, para que nos diga, Jorge, estás pecando. Jorge, estás actuando mal. Jorge, tienes que cambiar, tienes que reaccionar. Eso hace el Espíritu Santo. Y si usted no lo siente, le insisto, hermano, pidámosle al Señor que nos dé su Espíritu en nuestras vidas. Luego vino a hablarnos de justicia. Vamos a tener que ponerle ahí una tablita. Él dice que vino a convencernos de justicia. La justicia mía, personal, versus la justicia de Jesús. ¿Con cuál justicia yo entraré en los cielos? Con la de Jesús, no con la mía. Y mi justicia, dice el Antiguo Testamento, es como un trapo de inmundicia. O sea, significa que lo que yo pueda hacer para agradar a Dios, lo tengo que hacer a través de Cristo Jesús. Lo que yo pueda agradar al Señor es por lo que la palabra de Dios me enseña. Entonces, yo tengo que necesariamente humillarme ante el Señor y pedirle que Él me ayude. Que todos los días de mi vida el Señor pueda estar permanentemente conmigo. Entonces, cuando soy dependiente de Dios, yo voy a decir, soy justo porque Cristo Jesús me hizo justo en la cruz del Calvario. Entonces, mi justicia pasa a un segundo nivel y queda la justicia de Cristo. Por eso el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado, vino a convencernos de la justicia que la encontramos en Jesús, nos vino a mostrar a Jesús. Por eso es tan importante que ahora, hoy día, hermano, podamos conocer a Jesús. La gran pregunta, ¿usted lo conoce? Sí, me va a decir uno, yo lo vi en una película. Y al menos una parte, está bien. No, es que yo lo conocí, lo leí. Ah, qué bueno. ¿A dónde lo leyó? En la Biblia. Ah, qué bueno. ¿Pero conoce a Jesús? No, es que lo leí. Yo estoy de acuerdo. Todos lo leemos. Pero la pregunta es si lo conocemos. ¿Qué significa conocer? Yo sé los gustos que tiene. Yo sé lo que él desea. Lo conozco porque sé las cosas que hace y las cosas que a él no le gusta. Entonces yo le agrado, busco la manera de agradarle. Conocerlo, saber qué cosas él desea de mí, qué cosas él hizo por mí en la cruz, qué cosas él hizo, por qué vino a la tierra. Entonces cuando yo digo yo lo conozco, es porque sé que es el Hijo de Dios que vino. Pero Juan dice que no es que haya venido en ese minuto, él existió en la eternidad. Entonces conocer a Jesús es más que haber leído.
es poder revelarse en nosotros, poder conocerlo nosotros, poder vivir con Él, poder todos los días compartir con Él. Entonces, la justicia de Dios que nos viene a enseñar es conocer a Jesús. Conocer que a través de Él nosotros tenemos la vida eterna. A través de Él tenemos la salvación. Luego dice de juicio. Esta está más fácil, ¿no? ¿A qué nos vino a convencer? ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber un juicio. El libro de Apocalipsis está lleno de juicios. Pero ahora que hemos leído los libros del Antiguo Testamento, extraordinario. El libro de Apocalipsis va a reflejar las cosas, lo que se va a hacer. Pero los antiguos profetas, y sobre todo los menores, fueron explicando que ese día iba a venir, el día del juicio final. Ese día del juicio donde todos nos tenemos que presentar ante la presencia del Todopoderoso. Entonces, el juicio está presente. Por eso el Señor nos habla siempre. Nos dice que tenemos que buscarlo a Él. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hermano, vivir en el Espíritu es entender cuál es la función que el Espíritu Santo hace en nosotros. Eso es lo primero. Vivir en el Espíritu significa que yo me doy cuenta de que hay algo que no está bien, que tengo que cambiar. Es cuando tengo esa lucha permanente conmigo mismo, cuando hay algo que ocurre dentro de mí y yo me doy cuenta que tengo que necesariamente buscar al Señor. Vivir en el Espíritu, hermano, es poder aborrecer el pecado. Y vuelvo otra vez a lo que decía al principio, o lo aborrecemos o lo amamos. Usted decide, o amamos el pecado o lo aborrecemos. No hay más, hermano. No existe un término medio o un matiz que le podamos poner. El pecado o se ama o se aborrece. Pensemos en nuestros pecados, pues, hermano. ¿Los amamos? Esos pecados escondidos. ¿Amamos lo que o estamos luchando en contra de ellos? ¿Aborrecemos? Seamos honestos con nosotros mismos, hermanos. Si el Señor mira, acuérdense del Salmo 139, dice que antes que esté la palabra en mi boca, tú ya la conoces. Él sabe mis intenciones. Él sabe lo que hay en mi corazón. Por eso meditar todos los días. Decirle al Señor, si realmente yo amo este pecado. ¿Y el Señor qué nos va a decir? Bueno, hijo, arrepiente. Yo te amo. Recuerda el libro de Efesios, de antes de la fundación del mundo, Él ya nos amaba. Él ya pensó en nosotros. Entonces, la importancia, hermanos, de vivir en el Espíritu significa que yo puedo, lo primero darme cuenta que estoy en algún pecado, en algo que es contrario a lo que el Señor dice. Tengo malos hábitos, por ejemplo. Malos hábitos en toda la forma de ser, pero hay hábitos como son sociales, de la manera en que yo hablo, cómo me comporto, las cosas que yo digo. A veces el vocabulario que utilizo es que me enojé. Esa es la primera palabra, es que me entró la ira y traté mal. No, hermano, eso no. Por eso el Espíritu Santo tiene que redarguirnos. Cuando hagamos eso y metamos la pata a fondo, decir, Señor, dame fuerza para ir pedir perdón. Al tiro. Si deja pasar al otro día, no, la cosa ya no, ya está podrida. Tiene que ser en el día. La embarré, inmediatamente ponernos a cuenta con aquellas personas que a veces dañamos. O amamos el pecado o lo aborrecemos. ¿Amamos la palabra de Dios o no la tomamos en cuenta? Otra gran pregunta. Si amamos la palabra de Dios, la vamos a leer y la vamos a obedecer. Si no la tomamos en cuenta, la vamos a mirar y quizás hasta leer, pero no la vamos a cumplir. Aquí no hay términos medios, hermano. El Evangelio nos da términos medios. Cuando llegue la hora de presentarse ante el Señor, no hay medios días, hay días enteros. Aquí nosotros podemos, a lo mejor entre bromas, chistes, decir, no, es que ando con una patita aquí, con la otra allá. En el fondo lo que estamos diciendo es lo que dice el libro de Apocalipsis. Tibios, que anda con un pie allá y otro pie acá, significa que Dios, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios? ¡Qué terrible! Piensen en un vómito, qué terrible, qué hediondo.
Qué asqueroso. Entonces, así tenemos que nosotros cambiar nuestra manera de ser, hermano. Cambiar nuestra manera de ser. Buscar al Señor con todo nuestro corazón. Anhelar su presencia. Querer estar con Él. Leíamos recién, lo que es el fruto del Espíritu. Qué importante, hermano, es poder entender que es un solo fruto. No son 10, no son 7, es uno solo. O sea, lo que Dios busca de nosotros es que, ahí sí, es que podamos, hermano, leer. ¿Puede poner el fruto del Espíritu, por favor, en Gálatas 5:22? Nosotros leemos esta palabra. El 22, por favor. Dice, más el fruto del Espíritu es. Ya. Aquí está hablando de uno solo fruto. O sea, usted y yo tenemos que dar un fruto espectacular. Ahora, para tener este fruto, obviamente que primero tenemos que darnos cuenta de que somos pecadores, que está la justicia de Dios, que es la obra que hace el Espíritu Santo, y que va a venir un juicio a la tierra. Ya nosotros lo tenemos claro. Vivimos en el Espíritu. Solo de pensar esas cosas, ya estamos viviendo en el Espíritu. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cada día? Arrepentirnos de cada pecado que estamos haciendo y decir, ¿amo el pecado o lo aborrezco? La palabra de Dios, ¿la amo o la desecho? O sea, tengo que estar pensando siempre cuáles son las situaciones que hay aquí en el corazón. Y no nos engañemos. Recuerden lo que dice la palabra del Señor. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. O sea, nosotros no tenemos opciones, hermano, si hemos aceptado al Señor. Por eso Él dice que su yugo es pesado, ¿no es cierto? Su yugo es fácil. O sea, tomemos la cruz cada día y llevemos la cruz del Señor. Y la cruz significa muerte, muerte al pecado, muerte a la maldad, muerte al mundo. O sea, significa que el Señor nos dijo todos los días, levántate en la mañana y toma tu cruz. No, que ya la tomé. No, todos los días. ¿Para qué todos los días? Porque yo al tomar la cruz del Señor estoy diciendo, estoy muriendo a mi ego personal, estoy muriendo a mi naturaleza pecaminosa. Y tomo mi cruz y sigo, por eso es ligera la carga. Porque Jesús ya murió en la cruz y yo lo que estoy haciendo ahora es caminar con Él. Entonces al caminar, obviamente que nos vamos a caer. ¿O usted no se ha caído? Y podemos volver atrás también. Pero Dios en su amor nos va a levantar. Él es tremendo el Señor. Él nos ama tal como somos. Entonces, dice el fruto del Espíritu es, estamos hablando de un solo fruto. O sea, la persona es única y tiene que tener amor. Y para tener amor hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, con nuestra fuerza. Y ahí viene la parte compleja, amar al prójimo como a nosotros mismos. Luego nos dice que tenemos que tener gozo. ¿Qué dice la Biblia referente al gozo? Que el gozo del Señor, ¿qué es lo que es? La cantamos, la canción. Y el gozo del Señor nuestra fortaleza es, ¿no es cierto? Lindo. Pero ¿y cuando estamos tristes y pasando esas tormentas de la vida? ¿Hay gozo? No hay gozo, pues, hermano. Pero ¿cuál es la diferencia en medio de la enfermedad, en medio de esa enfermedad donde les dan 3 meses de vida? ¿Cuál es la diferencia de esa persona? ¿Y por qué va a tener gozo esa persona si está muriendo? Porque se va a cumplir lo que dice la palabra del Señor, que viene la eternidad y va a estar con Él. Tiene gozo porque sabe que su alma está lista y dispuesta para entrar al reino de los cielos. El gozo del Señor es superior a ese problema económico que a usted no la deja vivir muchas veces. Entonces, tener gozo es la parte fundamental de la vida cristiana. Tener paz. Dice, bienaventurados los pacificadores. El Señor nos da eso, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí. Mansedumbre, templanza. Ahora, contra este fruto, ¿qué no hay? Y si no hay ley,
la ley de Moisés no nos va a sancionar. Porque recuerde que la ley fue la que muestra el pecado. Y si cumplimos con la ley, por eso el Espíritu Santo nos lleva a esto, a pensar, decir, a ver, si Él nos da la justicia, nos enseña quién es Jesús, nosotros podemos tener este fruto. Hermanos, vivir en el Espíritu, esto es una parte. Han escuchado media hora más o menos. Pero hay mucho más. Ustedes supieran, este tema es tremendo. Mire, aquí hay como 10 hojas. Y hay mucho más. Yo quedé así bastante anonadado pensando que podíamos tomar un tema, este es un tema que nos puede llevar meses estar estudiando, analizando. Pero recuerde, después de todo lo que hemos conversado, recapitulemos. Vamos a vivir en el Espíritu. Amén. Vamos a aborrecer el pecado. Amén. Comprometámonos con el Señor. Amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y a la bendición también, a nuestro prójimo, el que tenemos al lado, que Dios nos lo ha puesto con nosotros. Amar. Ahora uno se pregunta, hermano, ¿y por qué está hecho de esta forma? Porque Dios es amor. Dios lo que busca de nosotros son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la adoración tiene que ver precisamente con que nosotros cumplamos lo que Dios ordenó. Por eso, contra todas estas cosas, si usted tiene este fruto del Espíritu, no hay ley que lo sancione. Vivir en el Espíritu es vivir en obediencia de la palabra del Señor. Entender qué es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos redarguye de pecado. Nos está diciendo que tenemos un conflicto entre nosotros y que el Espíritu Santo es el que nos ayuda. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Que Él nos va a mostrar a Jesús, la justicia de Jesús. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Que viene un juicio. Entonces, no podemos decir que no andamos en el Espíritu si tenemos ese conflicto entre nosotros. Por eso es tan importante, hermano, poder que el Señor nos ayude a que meditemos sobre esto, la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Las manifestaciones son hermosas, pero lo que le estoy hablando es de la eternidad. ¿Cómo nos estamos preparando para la eternidad? Que el Señor nos bendiga. Pónganse en pie, hermano. Lo más importante que nos tenemos que llevar para la casa es que cada uno de nosotros, todo lo que leímos en la Biblia, es difícil de que cada uno de nosotros lo podamos hacer por nosotros mismos. Y es ahí donde entra lo que dice la bienaventuranza, dice, bienaventurados, dice, los pobres en espíritu. El pobre en espíritu reconoce que no puede hacer las cosas sin Dios. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé fuerza para vivir en el Espíritu, que nos dé fuerza para que el Espíritu Santo ministre en nuestros corazones diariamente. Pedirle al Señor que nos ayude a guardar el celular, hermano, cuando estamos almorzando, estamos comiendo o estamos durmiendo. Apáguelo, guárdelo, déjelo en otra pieza. No viva con la cosa pegada en su oreja y en su corazón. Vivamos, hermanos, libres. ¿Por qué nos atamos con cosas de aquí en la tierra? Nosotros íbamos a hablar por teléfono allá a la esquina, al frente, y todo el mundo funcionaba bien, pero alguien nos encadenó. Pero así es, pero tenemos que luchar contra todas estas cosas. Por eso vivamos en el Espíritu, vivir en el Espíritu, estar pendiente del Señor, saber que el Espíritu Santo está permanentemente en nuestras vidas y que lo que Dios quiere es que vivamos con Él, lo anhelemos, que anhelemos estar un ratito con el Señor, anhelar de estas 24 horas.
Así que pidámosle al Señor que nos ayude, que Él nos ama. Lo que Él quiere es enseñarnos, quiere formarnos, porque Él un día quiere estar con nosotros en la eternidad. Yo me imagino cómo va a ser ese minuto, cuando lleguemos a la presencia de Él y cuando nos mire. ¿Se ha puesto usted en ese lugar? ¿Qué nos va a decir el Señor? La palabra del Señor lo dice. Ven, buen siervo, ¿qué más? En lo poco. ¿Y en qué nos va a poner? Por eso, hermano, luchemos, hermano, mientras estemos aquí. Porque un día quiero escuchar eso. Quiero escuchar que Él me diga, mira, Jorge, en lo poco fuiste, y en lo mucho nos va a poner. Vivamos, hermanos, pensando en esas palabras del Señor, que un día vamos a estar con Él. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza, Señor. Gracias por lo que tú nos entregaste el día de hoy. Te rogamos que nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo nos siga hablando, redarguyendo de pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a abandonar prácticas que nos alejan de ti. Bendícenos, Señor, con tu presencia maravillosa. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, en medio de esta época tan compleja. Pero creemos, Señor, de que tú nos amas de una manera extraordinaria. Te rogamos que nos bendigas y nos guardes. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.